tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime este jueves. Estaremos hablando naturalmente, porque ha acaparado la atención de una manera muy amplia y profunda el caso audio. De hecho, ha habido novedades, ¿no es cierto?, con personas privadas de libertad. Todas las repercusiones, ya sea del caso mismo hasta los hechos políticos que ha ido dejando. De hecho, y esto parece ser una novela por entrega, hace pocos minutos conocimos y tuvimos declaraciones de la Fiscalía Centro Norte y la Fiscalía Nacional reconociendo contactos de estas personas, de los titulares de esta fiscalía, con el abogado Luis Hermosilla. Claro, no en momentos en que son fiscales, en el caso fiscal nacional, sino cuando era abogado, y de la fiscal Parra, sí, no en este caso, que le tocó ser fiscal acusadora, sino que en un caso anterior, donde Hermosilla era abogado defensor del acusado. En fin, una trama que empieza y sigue dando mucho que hablar. Y hay que ser muy cuidadoso al momento de sopesar lo que se dice, porque no cualquier información es necesariamente condenatoria o acusatoria a las personas, sino que hay que ordenar bien las cartas aquí, porque si no parece todo, que todos son lo mismo, que todos son culpables, y claramente eso sería un error. Hablaremos sin duda también de la tensa relación que se ha producido en el oficialismo y creciente en algunos días, a partir de la crisis de Venezuela y los efectos en Chile. Claro, porque tenemos al presidente de la República que ha tomado un liderazgo desde muy al principio en ser muy frontal y crecientemente frontal en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. No a todos los socios en el oficialismo les cae bien ni están de acuerdo en las críticas ni en los conceptos que vierte el presidente. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y nos acompañan esta noche Paula Walker, socia directora de Origen Consultores. Paula, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, pues y Luis Silva, que es vicepresidente del Partido Republicano. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos también. Gracias a ti, Matías. Muchas gracias. El caso audios, casi se los dejo a ver qué piensan ustedes, si uno debe partir más por el caso y el mérito mismo del caso, personas de alta connotación, de alto perfil, hiperconocidos, públicos que están privados de libertad, que eso ya es bien novedoso siempre, o las esquilas políticas que también llegan al lugar, o la reacción desde la moneda del propio presidente. Déjeme partir por ahí. Usted que fue asesora tan directa de una presidenta, de la presidenta Bachelet, ha habido muchas críticas incluso de personas que son afines ideológicamente al modo en que el presidente se refirió a este caso y en particular nombrando a Luis Hermosilla, declarándose contento, declarando cierta, no sé, felicidad, pero cierta satisfacción a que estuviera preso Luis Hermosilla. ¿Le parece que fue desajustado a un presidente de la República? Bueno, yo la verdad que creo que el presidente ahí se equivocó. A mí, en general, me parece que hay que cuidar mucho la separación de poderes. Y por lo tanto, si eres presidente de la República o presidenta de la República, en un caso que está en pleno desarrollo, emitir una opinión que notoriamente era una opinión, como dices tú, Matías, de cierta alegría, cuando está partiendo, cuando la investigación está en curso, a mí me pareció una cuña evitable, ¿no? O sea, desde el punto de vista, además del encuadre comunicacional, este era un conflicto que estaba súper encapsulado en el caso de Hermosilla, con todas las esquilas que tiene. Y el presidente y en general el gobierno más bien tenía que tomar palco y estar mirando con cautela. Yo creo que la verdad es que habitar el cargo, como le gusta decir al presidente, tiene estas como sobriedades. Por ponerle un término, sí, ¿no? Yo creo que es muy importante ser sobrio en el ejercicio del cargo. Porque podía entrar hablando desde arriba y en conceptos generales, ¿no es cierto? Cumplimiento de la ley, nadie está por sobre la ley. Podía no decir nada. También, eso era más, pero podía entrar, porque a lo mejor sintió la necesidad de entrar al tema. Pero había también formas de entrar. ¿Tú crees que él podía no entrar y entró de mala manera a tu juicio? O sea, a mí me parece que cometió un error porque lo que hace es meterse de lleno a un caso que está en pleno desarrollo y tú tienes que estar mirando con cautela, de lejos, saludando
que la justicia haga su trabajo, que pueda ejercerse sin inmiscuir el poder político entre medio de todo esto. Entonces en eso yo creo que hay mucho entusiasmo aparte del presidente. Tú, Luis, que además eres abogado y eres profesor de Derecho, entonces a lo mejor lo miras desde otra perspectiva. Yo creo que el presidente metió las patas hasta el fondo, Matías. Mi primera reacción frente a los dichos del presidente fueron de poca credibilidad. Me parece que el lenguaje corporal del momento en que decide comunicar, el hecho de que haya dicho, voy a decirles algo antes, ¿no? Una pequeña cuñita, ¿no? Me voy a salir del libreto. Porque estaba en un contexto de una pauta, de un tema de educación. Absolutamente. Si no me equivoco, Educación técnica. Sí, era el aniversario, creo, de la... Y entonces, parte con esto, y lo primero que se me vino a la cabeza a mí es decir, bueno, ¿cuáles son los estándares del presidente? Porque si hay otro caso, el primer caso que se me vino a la cabeza a mí es el de Daniel Jadue. Creo que Daniel Jadue, en buena medida, replica los parámetros de este caso. ¿En qué sentido? Creo que es Daniel Jadue una persona de la que podría decirse que se sentía todopoderoso. También tuvo un juicio, se decreta prisión preventiva, igual que en el caso de Luis Hermosilla, y no hay nada. No hay una declaración del presidente diciendo, bueno, me parece bien que los todopoderosos se vayan a prisión, ¿no? Dándole al público la señal de que, mira, aquí nadie está por sobre la ley. ¿Por qué lo dice con Hermosilla y no lo dice con Jadue? La primera reacción mía fue decir, bueno, que hay un sesgo completamente ideológico, completamente partisano, que le hace ver en Hermosilla lo que permaneció para él oculto en el caso de Jadue. Esa fue mi primera reacción. Déjame hacer solamente pero añadiendo elementos de datos. Hoy el ministro de Cordero dijo en defensa de esa acusación, entre comillas, al presidente de que hubo disparidad, dijo, el presidente fue severo y más severo incluso en el caso convenios con las personas. Les llamó delincuentes. Les llamó delincuentes. Ahora, no eran personas de tan alto perfil como Jadue o Hermosilla, pero para ir poniendo los datos sobre la mesa. Perfecto. Esa fue la primera reacción. La segunda reacción fue, ¿por qué el presidente decide distanciarse, ¿no? Y con él el gobierno, por supuesto, del todopoderoso Hermosilla? A todos se les vino a la cabeza, y de hecho interpelaron a la ministra Vallejo, no sé si ayer u hoy, con el hecho de que fue el abogado que estaba ayudando a Miguel Crispi, ¿no es cierto? Y que finalmente no prosiguió porque salió a la luz pública el caso Audio. Era inviable, pero antes no. Y la ministra Vallejo dice, mire, es que nosotros no sabíamos, ¿no?, lo que ahora se sabe y por lo tanto parece justificado contar con él. Obviamente yo no quiero poner en duda que sabían y lo contrataron, pero me parece un poco ingenuo esperar que el público realmente, contando los meses que han pasado, ¿cierto? ¿Cuándo se destapa? ¿En diciembre? No. ¿El caso Audio? En abril, diría yo, mayo. Yo creo que es 2023. Sí, yo también creo que se destapa el año pasado. Yo lo estoy escuchando, le estaba contando, lo estoy escuchando de nuevo, pero... Por eso lo tienes muy fresco. Yo creo que se Puede ser. destapa el año pasado, pero ha pasado poco tiempo para alegar. Y por otra parte, Luis Hermosilla era un abogado con un nivel de conexiones que era por todos conocido, ¿no? Era un hombre transversal, eso también era conocido. Por lo tanto, distanciarse como si realmente pensáramos que era un buen abogado y una blanca paloma, a mí me parece poco creíble, me parece un poco ingenuo esperar de la opinión pública que le puedan aceptar al gobierno que tome una distancia de esa envergadura con Luis Hermosilla y el caso. Y la tercera variable es esta de la separación de los poderes, que a mí me parece una torpeza simplemente. Yo no creo que el Poder Ejecutivo tenga vedado pronunciarse sobre ciertas actuaciones del Poder Judicial. Yo no soy tan estricto en ese sentido. Creo que el equilibrio de los poderes implica que el Ejecutivo pueda pronunciarse respecto a ciertas actuaciones del Poder Judicial del mismo modo que lo hace respecto del Legislativo, porque nadie levanta las alarmas cuando el Poder Ejecutivo se pronuncia sobre los retrasos en el Congreso, sobre lo caprichoso de las maneras en que se ordenan. Nadie levanta alarmas. Solo las alarmas se levantan ahora respecto al Poder Judicial. Yo no soy tan quisquilloso en eso, pero me parece que revela un patrón por parte del presidente, ¿no? De cuestionar, de inmiscuirse con mucha facilidad, con mucha frivolidad en definitiva, ¿no? No juzgo la intención, pero definitivamente hay frivolidad. Recuérdense el impasse que tuvo con ocasión de los indultos, ¿se acuerdan, no es cierto? Que dijo, primero, que no eran delincuentes, estaban todos condenados, porque es condición para indultar, sentencia ejecutoriada. Dijo que no eran delincuentes, y después respecto del terrorista que fue indultado,
dijo que había errores procesales que justificaban el indulto. Entonces, por favor, presidente, usted estudió Derecho. Sé que no dio el examen de grado, pero suficiente, ¿no? Por lo menos la experiencia comunicacional para morderse la lengua y evitar pronunciarse sobre casos que están en una etapa tan temprana, por otra parte. Porque recordemos que la prisión preventiva no es un castigo. No, es una cautelar para asegurar el éxito de la investigación, a la sociedad del peligro que puede representar el inculpado o proteger al mismo inculpado de lo que puede pasarle en la calle. Ahora, el caso mismo tiene novedades de... No es tan frecuente ver gente efectivamente tan poderosa, lo digo en términos de pertenecer a una élite, ¿no? Tampoco quiero exagerar, tampoco era Superman, digamos, pero un tipo que realmente tenía muchos poderes, muchas conexiones. Verlo en esta condición, ¿habla de alguna manera, o eso es un desde que no deberíamos ni siquiera preocuparnos, de que aparentemente la gente cumple la ley en Chile? O sea, tú puedes ser muy poderoso, pero igual estás por una orden de un juez preso, una jueza en este caso presa. Sí, yo creo que la justicia tiene una condición que es bien esencial para que las democracias funcionen. Y por lo tanto, esta idea que se repite y que a oídos de la gente que está en la casa puede parecerle media vacía, y es que todos somos iguales frente a la ley, algo de esto, para ser relativamente justas y justos, cumple con eso, ¿no? Es decir, la ley puede llegar a tocar a cualquiera. Y en ese sentido a mí me parece que hay aquí una señal importante. Por eso, cuando el abogado que defiende a su hermano, es decir, Juan Pablo Hermosilla, hace la conferencia de prensa que hace ayer, y lo que él hace es mezclar, a mi gusto, su condición de hermano con su condición de abogado. Es muy vehemente para levantar una... correcta o incorrectamente, una cortina de humo, una estrategia donde dice, mire cómo politizó el presidente este caso, y entonces transforma a su hermano, que es una persona que está siendo investigada, como inculpado y que está con una medida de prisión preventiva, lo puede transformar en una víctima. Entonces hoy día nosotros estamos conversando, y en ese sentido es bastante exitoso, ¿no? Estamos conversando de por qué no se fue a una cárcel y se fue a otra, por qué el gobierno entra con estas opiniones, y por lo tanto esta idea que tiene la gente de que cuando tú tienes plata, la justicia puede ser de una forma, claro, y cuando no tienes dinero, la verdad es que te cae todo el peso de la justicia encima. Con este tipo de intervenciones presidenciales, eso se pone difuso. Y el tono que en muchos países se ve de la agresión, que del debate pasa al insulto y a la agresión directa en cosa de segundo y a la descalificación. ¿Vieron algo de eso ayer? Porque no es tan habitual, yo no tengo mucho recuerdo de haber visto que un abogado... ¿Tú dices por el round entre Hermosilla y Cordero? Y Hermosilla y Cordero y Hermosilla y el presidente Boric. O sea, habla de matonaje, de que le pegan a alguien en el suelo. Los matones le pegan a gente en el suelo, mi hermano está en el suelo. Hay una construcción de una frase donde uno entiende como auditor que le dice que es matonaje el acto del presidente. Presidente y ministro de Justicia. Y ministro, sí. Y habla de que funan los ministros del presidente. Entonces, alguien decía que, bueno, ¿para qué ponerle a qué país? Pero que no es muy frecuente ese tono en la política chilena. No, ahora... ¿Cruza este caso un límite? Yo fíjate que miraría un poco la historia de Juan Pablo Hermosilla. Porque, corríjanme, pero estoy casi seguro que Juan Pablo Hermosilla fue el abogado de la hija de Di Girolamo que acusó a Cristian Campos. Sí. Y él también hizo el anuncio a través de los medios. O sea, Cristian Campos tuvo que sufrir todo lo que se sufre cuando te imputan una acusación como esta, a través de los medios. A mí me tinca, no le conozco el historial como abogado, pero en el caso de la Hermosilla y particularmente en el caso de Juan Pablo, la utilización de los medios, estuvo una hora dando un punto de prensa, una hora. Es un hombre que no le hace el asco a los medios para nada. Estuvo en la radio en la mañana, una hora, punto de prensa a la salida de su oficina, es un hombre que habla. Y obviamente forma parte de su estrategia de litigación. Me imagino que el Colegio de Abogados tendrá alguna opinión sobre la ética, ¿no?, de incorporar este ingrediente que obviamente Cordero en sus declaraciones le marca la línea. Lo que está implícito yo veo en las declaraciones de Luis Cordero es decir, oye, esto se juega en tribunales, no se juega fuera de los tribunales. Pero Hermosilla yo creo que no tiene esos estándares como abogado. Cuestionable o no, honestamente se lo dejo a los expertos del Colegio de Abogados.
¿no? Y hay una arista que me parece sabrosa simplemente, para ponerle un poco de picor, pero a propósito de la separación de los poderes y lo que habría significado esta intervención del presidente de la República a propósito del caso, porque me acordé de las declaraciones de Lautaro Carmona para justificar por qué en Venezuela no habría una dictadura, y es que había separación de poderes. Y él dice, yo no sé si eso ocurre en Chile. Es decir, él hace la comparación y cuestiona, ¿no?, si en Chile existe la separación de los poderes. No deja de ser problemático que Lautaro Carmona en este momento ponga en duda la separación de los poderes. Ahora es interesante porque yo creo que la conferencia de prensa de ayer, lo comentábamos recién con una persona antes de entrar al estudio, es un ejercicio perfecto de escuela de periodismo, ¿no? Porque él hace gala de un manejo, porque entiende perfectamente los códigos, los códigos y el poder que tienen los medios de comunicación. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es cuánto jueces y juezas o miembros del sistema de justicia se dejan influenciar por el tema de los medios de comunicación, porque finalmente son personas que leen el diario, ven la tele, son vulnerables. Y por lo tanto también terminan haciéndose un juicio de las cosas. Sí. Entonces, utilizar los medios de comunicación, como lo han hecho ellos, nos pone un punto sobre la mesa bien relevante. Esto de decir, tengo el iPhone 14 de mi hermano, lo quiero tener porque lo que quiero hacer es, miren todo, pero no seleccionemos lo que finalmente se filtra a los medios de comunicación. Porque no sé quién lo está filtrando y quién selecciona qué. Claro. Entonces seleccionemos todo. Y ese es un punto que nos trae un cuento complejo. Pablo Hermosilla, los Hermosillas son una familia que está vinculada a la defensa de los derechos humanos en otras épocas. En otro Chile, en otra época, afortunadamente superada, ¿no? Y lo saca a colación. Alguien dirá muy a destiempo, alguien lo dirá de manera interesada, pero él dice, algo así como, nosotros alegábamos en la corte con la CNI parada en la puerta, como diciendo, yo no le tengo miedo a nadie ahora, ustedes no se imaginan lo que era antes. Y él hace la pregunta que algunos creen que dicen o lo interpretan como amenaza al ministro, cuando nosotros estábamos jugándonos el pellejo por los derechos humanos. ¿Dónde estaba este ministro? Ahora muy joven, pero ¿dónde estaba este ministro? Y ¿quiere este ministro que yo cuente dónde trabajaba antes? Son técnicas de la comunicación complejas. ¿Son amenazas a juicio de ustedes? Hermosilla está jugando a doblar la apuesta. Yo no soy jugador de cartas, pero sé que hay un temperamento entre los jugadores que es el tipo que te dobla la apuesta. Y te hace temblar. Es decir, aunque tengas una muy buena mano, tú dices, bueno, este tipo me está doblando la apuesta, debe tenerla mejor que yo. Yo no me atrevo a llegar tan lejos. Él claramente está jugando eso. Él no está jugando a eludir, no. Él está lanzando una confrontación directa. No sé si confiado, que para mí es un elemento evidente en este tinglado, confiado en lo que hay en las 700.000 páginas de transcripción. Porque él yo creo que tiene un punto razonable al decir, ¿por qué se seleccionan 22.000 páginas? ¿Quién hizo esa selección? ¿No? ¿Quién edita? ¿Qué se dejó fuera? ¿No? Sí. Abramos el mazo. Ahora, Pablo, pero al elemento de derechos humanos, que están de otra época, ¿por qué ahora? Y el otro elemento que dice Juan Pablo Hermosilla, yo soy de izquierda, y luego agrega, soy de izquierda dura. Yo fui votante, soy votante, simpatizante incluso de este gobierno. Yo fui de los giles, creo que dijo, que fui a votar, a inscribirme y milité en Convergencia Social. O sea, como diciendo, no me salgan con esas, yo soy de los mismos, pero mira con lo que me salen ahora. Esos códigos, tú que eres experta en comunicación. Sí, no, yo creo que él tiene un código muy político también. Es decir, hay algo de estos mensajes de... Esto se puede resolver conversando, y yo creo que aquí ha habido poca conversación. No juzgo si esto está bien o mal, pero hay algo de no conversemos por la prensa. Él ocupa la prensa para mandar mensajes y se los manda a todo el mundo. Manda mensajes a la Fiscalía, manda mensajes al Ministerio, amedrenta en un punto cuando dice, mire, aquí yo puedo tener y yo puedo decidir también qué cosas se van contando. Entonces, hay algo, yo diría que hay algo matonesco también en esa forma de defender algo que debería defenderse en otros espacios y con un criterio de bien común.
finalmente. Porque cuando tú tensas esto, haces escalar. Y haces escalar a un punto que para las personas que estamos mirando, la pregunta es ¿quién detiene? Sí, se produce un estrés donde para ¿Quién esto? detiene? Y hoy día, por lo menos lo que alcanzamos a ver hasta esta hora, hay dos cosas que me parecen bien relevantes. La actitud del ministro Cordero. ¿Relevante en qué sentido? Porque el ministro Cordero en la mañana le pone paños fríos a esto, Sí. en la radio. Sí. Incluso llega a decir, si él entendió que yo estaba siendo sarcástico, Claro. lo lamento porque ese no era mi tono. Hay ahí ¿cómo decirlo? Él habita el cargo súper bien. Cuando dice, bajemos esto porque esto nos va a hacer mal a todos. Porque cuando tú empiezas a escalar, tú tiras la primera piedra, pero tú no sabes cómo y quién se devuelve. La actitud de Cordero, del ministro de Justicia, hizo que Hermosilla también retrocediera. Estaba cansado y probablemente usé un mal tono. El tono de la discusión pública habla mucho de las partes. Y en general uno esperaría que las personas mantuvieran un tono que le ayuda a la convivencia nacional también. Por eso yo le mencionaba eso, capaz que no sea mucho de nuestra cultura, ese tono tan exacerbado que vimos ayer de lado y lado, y todos bajan un cambio hoy día. Quizás está en nuestra cultura. Quiero invitar a integrarse a esta conversación al senador José Miguel Insulza. Él está en el norte, hoy se desarrolló una comisión de seguridad, él estaba ahí participando, pensé que no es miembro, estaba, entiendo, reemplazando a su colega Paulina Bodanovich, pero él está en el norte y es senador del norte y este tema es muy importante, senador, lo invitamos a eso, vamos a hablar de eso sin duda, pero también queremos invitarlo a entrar en esta conversación. Y yo le quiero partir... Bueno, Matías. Sí. Muy buenas noches, Matías, ¿cómo está usted? Mire, yo creo que esta es uno de aquellos incidentes que nunca debió ocurrir, ¿eh? Ya. La verdad es que aquí lo que había era una audiencia de formalización, y la formalización se supone que es para decirle a la persona que está haciendo, que va a ser juzgada, cuáles son los delitos por el cual va a ser juzgada. No es una condena, ni mucho menos. No, claro. Pero todo el mundo echó a andar como si esto fuera una condena. Y todos empezaron a comentar la condena de Hermosilla, no las acusaciones contra Hermosilla. Naturalmente se provocó reacciones de la defensa, pero realmente estos debates no deberían ocurrir. Si este es un tema judicial y el señor Hermosilla va a ser juzgado de acuerdo con la formalización que ayer le fue aplicada, se adoptaron medidas cautelares, se podrán discutir las medidas cautelares. Yo ciertamente creo que en Chile hay probablemente una cosa algo excesiva con las medidas cautelares, ¿no? Pero en fin, eso es una decisión del juez y el mismo acusado las acepta y punto, y eso debe haber sido todo. Pero cuando esto querámoslo o no, se politiza por todo el mundo, tanto por alguna prensa, algunos dirigentes políticos, algunos parlamentarios, y desgraciadamente también una opinión del presidente de la República que a mi juicio no debió ser jamás emitida. Está Paula Walker y Luis Silva con nosotros también, que los invitamos naturalmente a entrar en esta conversación con el senador. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Luis. Buenas noches, senador. Si quieren preguntarle algo o conversar con el senador. Yo quiero agregar, un poquito, yo estaba en el tono, estaba medio obsesionado con esto del tono, me llamó tanto la atención, no me parece tan propio de nuestra cultura, aunque podemos ir avanzando hacia allá, no lo sé. Este tono que adquirió el presidente, este tono de respuesta de Hermosilla, este tono que trató de tranquilizar hoy día a Cordero y el propio Hermosilla, bajaron un cambio, da la impresión todos. ¿Usted ve riesgo en el insulto, en la agresión verbal, que es muy de la política mundial, propia de nuestra cultura, la estamos adoptando y cómo lo ve como un peligro eventual a que esto llegue allí? Yo lo veo peligroso, efectivamente. Yo creo que desgraciadamente el tono de la discusión política hoy día no es un tono profundo y circunstanciado, es un tono agresivo. Y la verdad es que creo que no es lo que nos conviene. No solamente aquí, en ninguna democracia conviene que las distintas partes, las distintas opiniones se ataquen ante cada problema que existe, ¿no? Senador, yo quería preguntarle por la experiencia que usted tiene, ¿cuánto podemos aceptar de niveles de ignorancia respecto de quién era Luis Hermosilla? Porque a mí honestamente me cuesta pensar que para tantas personas haya sido una sorpresa tan grande. Me cuesta pensar eso. Y en cambio,
tiendo a pensar que esto se sabía, pero mientras no fuera público, se toleraba, se convivía con él y algunas personas ciertamente de lado y lado se aprovechaban de esto. Pero, me encantaría saber su opinión por la experiencia que tiene, si es posible. Bueno, parece que Luis Hermosilla conocía a mucha gente, ¿no? Pero eso no quiere decir necesariamente que la gente sabía en qué temas estaba metido en los juicios, en los temas, en los asuntos de los cuales está siendo acusado, porque lo están acusando a él de cohecho, lo están acusando de una cantidad de delitos importantes que uno no tiene por qué saber siempre. Mucha gente probablemente trataba con él, escuchaba sus preguntas, sus opiniones, y no se percataba de que estaban existiendo las otras personas que hacían todas estas otras cosas, ¿no? Las acusaciones de las cuales se estaba haciendo marcha. Ahora, yo no creo que realmente el tema yo creo que mucha gente conocía a Hermosilla, pero no creo que mucha gente supiera qué cosas estaba haciendo necesariamente Hermosilla. Senador, buenas noches. Yo lo quiero sacar un poquito de este tema. ¿Puedo por favor, hacerle... pues, esto es una conversa Sí, libre. por cierto, con mucho gusto. Sí, entiendo que está en el norte, me imagino que está en su región, ¿no? Estoy en mi región, no pude venir la semana pasada por algunos temas médicos, pero ahora estoy acá porque, como se ha dicho, había una importante reunión de la Comisión de Seguridad Pública y también una cantidad de otras cosas interesantes que muestran que esta región no está tan paralizada ni tan caída como se piensa, ¿no? Bueno, le quería preguntar en particular por la situación migratoria. El gobierno ha hecho un esfuerzo aparentemente sistemático a partir de unas fronteras que estaban medias abandonadas, y entonces le quería preguntar si usted ha visto que la situación migratoria está más controlada, hay más recursos o ve poco avance. Yo creo que está bastante más controlada, por lo menos en esta parte que yo estoy. Usted sabe que aquí hay, en realidad, las formas habituales, lo que se controla en la frontera entre Chile y Perú, en la parte, digamos, en la parte de abajo, en la parte frente al mar y toda esa parte, es fundamentalmente el ingreso ilegal. Ahora, hacia arriba también se controla mucho el contrabando, porque existe mucho contrabando en esa zona. Pero yo creo que realmente desde que se optó por algo que al principio solamente yo y algunos otros parlamentarios pedíamos, que era poner las tropas en la frontera, creo que eso se ha controlado mucho mejor. Y la gente se siente más tranquila, querámoslo o no. Querámoslo o no, la migración ilegal existe todavía. Ha sido bastante controlada, pero todavía entra gente. Y los que no suben la cordillera, suben desde el mar hasta la parte alta, y de ahí pasan a Bolivia por la parte alta, y se dejan caer hacia Tarapacá por Colchanes, ¿no? Así que esa parte probablemente está un poco menos controlada todavía que antes. Senador, siguiendo con este tema, quería preguntarle ante la eventualidad de una nueva ola migratoria, dadas las circunstancias de Venezuela, ¿no? Después de este fraude electoral, ¿qué vamos a hacer en el caso de que vuelvan a llegar? Porque entiendo que el flujo ha disminuido sensiblemente y por lo tanto es más fácil controlar la situación. Pero si volvemos a tener una ola migratoria, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ustedes saben, yo quiero empezar por decir que yo no soy más optimista que eso y no creo que eso vaya a ocurrir, pero si se llegara a ocurrir habría que tomar previamente algunas medidas muy fundamentales, como es retirar todas las autorizaciones de ingreso sin visa que se tienen en nuestro país todavía. Si nosotros suscribimos en algún momento de alguna euforia en gobiernos anteriores, acuerdos con Colombia, con Venezuela, por el cual ellos pueden llegar acá con sus cédulas de identidad. Eso tiene que desaparecer. Nosotros no podemos seguir dando entrada franca al país a nadie que no tenga, por el cual no tengamos dudas si se puede producir una de estas avalanchas, ¿no? O sea, realmente si nosotros no podemos, ¿cuál es el problema? Que han llegado demasiados colombianos o venezolanos, sí, en parte, pero también el problema es que no lo podemos mandar de vuelta. O sea, esa gente entra y ya está aquí y no tenemos como no tenemos fronteras donde ponerlo, no podemos ponerlos en las fronteras, tan obvio como eso, ¿no? Entonces, eso hay que terminar. Esos acuerdos hay que
notificar a los países que ahora se entra a Chile con visa, que no se entra a Chile sin visa. Y ojalá coordinarlos también con peruanos, colombianos y ecuatorianos para que de una vez por todas tengamos una política conjunta. Eso sería bueno, aunque no haya avalancha. ¿Y Bolivia, senador? ¿Qué vamos a hacer con Bolivia? Bueno, Porque... Bolivia es un problema. Bolivia lo que hace es defender su frontera y simplemente no admite que le devuelvan a nadie que pase por que pase por Bolivia para ir a otro país, ya sea Argentina o Chile, en este caso. Desgraciadamente eso es así, y la verdad es que es un tema que tendríamos que tratar aparte, y yo entiendo que la Cancillería lo está tratando aparte, la subsecretaria Gloria de la Fuente está trabajando sobre eso y otros temas con Bolivia, que atraviesan por una situación difícil. Y además que el presidente Arce describió muy claramente ante sus conciudadanos hace un par de días, diciendo, mira, antes vendíamos mucho petróleo y vendíamos mucho gas y por lo tanto recibíamos mucho dinero. Senador. Hoy ya no tenemos petróleo y ya no tenemos gas, dice, por lo tanto recibimos mucho menos dinero. Ese es el problema de Bolivia en pocas palabras. Yo personalmente creo que Bolivia, en esa condición, un debilitamiento de Bolivia no le conviene a nadie, no le conviene a nadie en América Latina, lejos, desde luego no a nosotros, y que todos deberíamos poner alguna parte, algún grano de arena para apoyar a Bolivia a sacar adelante su problema. Senador, ¿y esta petición de algunos sectores de, durante un tiempo y mientras se ordena lo que está pasando, de cerrar fronteras, es una petición irracional? ¿Es una petición que no tiene sentido? ¿Es algo que se podría explorar? Yo no digo, Paula, cerrar fronteras. Yo digo controlar fronteras, que es distinto. Nuestra frontera norte son 1000 kilómetros más o menos. Y nunca, en realidad, durante mucho tiempo no nos preocupamos nosotros de ella, porque para empezar, después del 79 había fronteras minadas, pues. Sí. Entonces, naturalmente, entre comillas, la frontera se cuidaba sola porque había minas terrestres puestas en todas partes. Se hizo el desminado como había que hacerlo, porque era francamente un tema puramente humanitario. Y la gente, claro, siguió pasando, pero cuando a la primera posibilidad se agolpó esa gente de su frontera, fíjese usted, por ejemplo, y esto es una cosa buena, lo que yo voy a decir es algo positivo. Hay fines de semana en que en el fin de semana transitan 67.000 personas hacia Tacna. Entonces es la frontera más concurrida del país. Tenemos necesariamente que esforzarnos por controlarla, y por eso que es bueno que haya los acuerdos que se están teniendo con Perú ya sobre esta materia, y haya también los controles que hay. Y la mayor parte de la gente no llega a entrar a Chile, es disuadida, por así decirlo, de entrar a Chile, porque están los militares parados en la frontera, y eso creo que ha regularizado bastante más la situación. Pero no está cerrada la frontera, no. El que tiene posibilidades de entrar legalmente se puede ir a los puestos. Tenemos por lo demás hace bastante tiempo ya con Perú el 24/7, ¿no? O sea, la frontera terrestre está abierta las 24 horas del día durante los 7 días del año. Senador, ¿qué trataron puntualmente en materia de seguridad? Porque esa era la comisión del Senado que trabajó allí. Mire, nosotros en realidad lo que se hizo fue escuchar fundamentalmente a todas las autoridades de seguridad, a todos los gremios empresariales y laborales, y también mañana se sigue con la sociedad civil, ¿no? Pero lo que hay como decisiones esta vez fue dos proyectos de ley. Uno que es bastante conocido, que es el de los funerales narcos, ¿no? Que está aprobado, no lo terminamos de aprobar, se votó en general y se votó también algunos artículos ya, que consiste fundamentalmente en que cuando la autoridad, que en este caso van a ser los delegados presidenciales, considera que ha habido que ha habido un funeral, ya sea por la persona que murió, las condiciones en que murió, las circunstancias en que murió, hay un funeral de alto riesgo, eso tiene que hacerse en 24 horas y la autoridad tiene que preocuparse de que eso se realice y se realice sin ninguna manifestación grande de gente, ¿no? Eso fue una de las que se aprobó, y la otra un tema que es muy común del norte, porque esto es un tema del norte fundamentalmente, que es el robo de minerales, que se produce con bastante fuerza, de manera abierta, precisamente en nuestras fronteras y en las vías férreas, que simplemente hay gente que se sube a los trenes
y empieza a tirar el mineral hacia afuera y después lo vende en el mercado negro, ¿no? Perdón, yo lo quiero cambiar de tema, Luis y Paula, al senador, porque usted encabezó la OEA y la OEA está jugando o está tratando de jugar un papel de arbitraje, de negociación con una Venezuela que se niega a sentarse a conversar, un régimen que desconoce cualquier crítica que le hagan y hace oídos sordos, aprieta y encierra el poder en los propios de Maduro, en fin, aquí y allá. ¿Qué salida le ve usted a la experiencia continental que tiene? Porque se cumplió un mes desde la famosa elección y bueno, por poner un caso, mañana a las 10 de la mañana está citado por tercera vez a la Fiscalía y ya con una orden perentoria de detención, si no llega, porque no ha llegado a los dos anteriores, el propio Edmundo González Urrutia, el candidato que resultó ganador. Mañana es el ladrón detrás del juez. Mañana tiene que ir a la Fiscalía, que no es independiente, y si no va, lo van a detener. Bueno, la verdad es que yo creo que esa es una situación que es parte de la política que está siguiendo el régimen de Maduro. Fíjese usted que Maduro aprovechó ahora los últimos días para hacer algunos cambios de gabinete. Claro. Y además del fiscal que tiene el señor Tarek, uno de los Tarek, ¿no? El fiscal ahora tiene a Diosdado Cabello como ministro del Interior y de Justicia. Bueno. O sea, hay una radicalización del régimen muy fuerte, lo cual a mi juicio muestra también debilidad. Que probablemente Maduro siente que las tiene todas consigo en materia de lealtad a su gente. Yo creo que la OEA, desgraciadamente, no era lo que ocurría cuando yo estuve, pero ha ocurrido en el periodo actual, tiene... desgraciadamente ya algunos países ya no son miembros de la OEA. De hecho, Venezuela. Maduro sacó a Venezuela de la OEA hace varios años. La OEA respondió reconociendo como representante del pueblo venezolano al señor Guaidó, que desgraciadamente sí podía tener anuencia del pueblo venezolano de una parte de él, pero no gobernaba, no tenía control físico sobre el gobierno, sobre el poder. Y por lo tanto es difícil que la OEA pueda hacer algo en materia en esa materia. Los que podrían hacer algo son los países que han intentado mediar, que mal son los dos más grandes de América Latina, los tres más grandes de América Latina en realidad, en ese orden: Brasil, México y Colombia. Son los tres países más poblados de América Latina. Entre los tres juntos están alrededor del 60% de la población de la región, y por lo tanto esos son gobiernos representativos que además tienen amplias fronteras, 2.000 kilómetros Brasil y 2.000 Colombia. Por lo tanto, tienen mucho interés en la búsqueda de alguna salida, que aunque no le guste a los participantes, sea una salida que por lo menos restablezca las posibilidades de un diálogo y de una superación de la situación actual que vive Venezuela. Esto que estoy diciendo es evidentemente vago, porque no tengo yo una solución ni una propuesta definitiva, ¿no? Eso está claro. Senador, a mí me gustaría... Es un fracaso importante del sistema internacional y de los organismos que son creados precisamente para evitar conflictos entre y dentro de las naciones. A mí me gustaría, senador, traerlo al ámbito doméstico, porque en lo internacional tenemos relativamente poco que hacer. La misma OEA está atada de manos en apariencia, pero acá tenemos al Partido Comunista, que ha sido pertinaz, ¿no?, en negar lo que para todos a esta altura es evidente, que en Venezuela hubo un fraude electoral, que las garantías de los ciudadanos de oposición están por bajo el mínimo y son coalición de gobierno, y ahora hay candidatos comunistas del Partido Comunista que están siendo apoyados obviamente por su coalición. Tenemos a Lautaro Carmona, a Carmen Hertz, que se niegan a declarar que en Venezuela existe una dictadura. Y cuando uno contrasta esas declaraciones con la declaración política del domingo del Partido Comunista, en donde en el punto número 5 declaran su irrestricto compromiso con la democracia, uno se pregunta realmente cuáles son los estándares democráticos del Partido Comunista, porque yo entiendo que si se niegan a decir que en Venezuela hay una dictadura, entonces están afirmando que hay una democracia. Y si lo que ocurre en... ¿Cuál es el término medio entonces? ¿Cuál es el término medio entre lo que la dictadura, la democracia? ¿Qué es Venezuela hoy? Mire, vamos a empezar por decir lo siguiente. Yo creo que Venezuela
dictadura y lo dije cuando terminé en la OEA. Cuando terminé en la OEA hace 9 años ya dije que Venezuela era una dictadura. Así que sobre esa materia no tengo que dar explicaciones ahora porque lo dije hace 9 años atrás. Hace 9 años atrás. Yo creo que es una dictadura precisamente porque Maduro controla todos los poderes del Estado y por lo tanto lo que ha dicho el Partido Comunista en el sentido que hay separación de poderes, no la hay. No la hay. La Corte Suprema es Maduro con cara de juez, con cara de juez, y el ejército es Maduro con cara de militar también. Esa es la verdad. Ahí hay un dictador y eso no hay ninguna duda. Sin embargo, el tema aquí es qué piensa respecto. Primero, es importante considerar lo que una cosa que dijo Lautaro Carmona, dentro de todas sus opiniones que yo no comparto. Él dijo que de todas maneras ellos querían ver los resultados. Que ellos también, igual que Brasil, que Colombia, que México y que todos los demás, que piden que les muestren los resultados, que son verificables y que todavía pueden ser revisados, claro. Por cierto, es cierto que algo se puede hacer con las máquinas cuando están paradas ya hace un mes, ¿no? Pero la máquina tiene un rastro de papel y por lo tanto los resultados son verificables aún y dejan huellas. Entonces, eso es lo primero. O sea, por lo menos a mí me parece importante reconocer que el Partido Comunista, no reconociendo que Venezuela es una dictadura, sin embargo pide que le muestren los resultados de la elección. Eso es lo primero. Segundo, hay que atender también a lo que ha sido la política de cada partido en los últimos 50 años, ¿no? El Partido Comunista no ha sido un enemigo de la democracia chilena en los últimos 50 años, por Dios. O sea, desde el golpe militar y con la excepción de cuando Luis Corbalán proclamó la posibilidad de la lucha armada, Luis Corbalán dijo que digamos, ellos siempre estuvieron a favor de la democracia y participaron en elecciones democráticas y han aceptado los resultados democráticos de las elecciones todo este tiempo, y eso también tiene un valor. Entonces es una discrepancia seria. Es una discrepancia seria que ojalá no ocurriera nunca en una coalición de gobierno, pero no creo que se pueda descalificar al Partido Comunista por sus acciones dentro del país, porque dentro del país siempre ha mantenido en los últimos más de medio siglo una posición democrática. Siguiendo, senador, esa lógica que usted explica, ¿cree usted que tendrá efectos electorales la posición del Partido Comunista en una discusión nacional donde la presencia de Venezuela ha sido muy relevante en los últimos días? ¿Usted piensa que puede tener un efecto electoral? Sí, yo creo que la puede tener. Yo creo que además no solamente eso, sino que otras diferencias que han existido dentro de la mayoría de gobierno también van a tener un efecto. De hecho, hay una cantidad, hay una multiplicidad de casos en el país en que se está apoyando candidatos que son de la coalición, pero que no son los candidatos que la coalición designó. Por ejemplo, en mi misma región hay candidatos paralelos a alcalde y a gobernador, de manera relativamente distinta, y en otras también. Y por lo tanto, este problema de Venezuela se junta con otras dificultades, la derecha también los tiene, para que haya una multiplicidad de candidatos que una coalición bien armada no debería existir. Senador José Miguel Insulza, desde el norte de nuestro país, con variados temas de interés, le agradecemos como siempre que nos atienda y converse con nosotros. Que tenga muy buenas noches. Muy amable, don Matías. Muchas gracias y muy buenas noches. Que esté muy bien. Buenas noches, senador. Hasta luego, senador. Hasta luego. Nos vamos a separar un momento, seguimos y volvemos, pero antes, ¿aumenta la delincuencia? Bueno, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Pausa y volvemos. Puedes tener el control total desde cualquier parte y en línea Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Luis Silva y Paula Walker nos acompañan en este Estado Nacional Prime de día jueves.
hay tantos temas, pero en el corte acordamos que es interesante tratar de ocultar qué ocurre en el Partido Comunista, en ese segmento, porque hay disensos, hay matices, hay diversidad cromática dentro del rojo, utilizando el rojo de su bandera, de su color, porque tenemos a Carmen Hertz, por ejemplo, que ha tomado una posición dura, muy dura en una entrevista ayer con Consuelo Saavedra, que incluso hoy día fue corregida o tuvo posiciones contrarias de Camila Vallejo y de Juan Andrés Lagos. Tenemos la situación de si es dictadura o no es dictadura, que es lo que dijo Carmona aquí y que es lo que había dicho todo el partido un día antes. Se ven disensos que antes no se veían, Paula. Sí, es bien impresionante lo del Partido Comunista. Yo siempre digo que es notorio cuando un liderazgo se termina, como es el caso que pasa con Guillermo Tellier, cuando el histórico presidente del PC muere. Bueno, lo que uno ve hoy día es un partido... sí, desunido probablemente, un partido que antes era bastante monolítico en su opinión. Hoy día a todas luces hay más de una opinión. Algunos lo dicen con más libertad que otros. Yo creo que la presencia del partido dentro del gobierno pone en una posición difícil a los ministros de gobierno. Hay ministros en el comité político, hay ministros sectoriales importantes. Los ministros han sido... yo diría que muy leal al presidente. Todos y todas se han cuadrado detrás del presidente. Era que no, diría. No, pero podría sí, claro. pasar en esta... ¿Podría pasar? No, lo que quiero decir es que la idea de un partido comunista que es monolítico y responde a una dirección, en este caso vemos que no es así. O sea, en este caso vemos que los ministros del Partido Comunista están cuadrados detrás del presidente y de manera bastante inteligente no ponen ruido sobre la situación. Yo voy a hacer la analogía con las construcciones sísmicas. Los expertos dicen que a los edificios sísmicos la gracia que tiene es que tiene unos amortiguadores, porque si no se quebraría el edificio, si es que fuese tieso, una mole de cemento. Si es que aquí los ministros fueran dentro del pragmatismo y de la condición única del Partido Comunista, se hubiese quebrado la coalición, porque usted imagina a Camila Vallejo o a Nicolás Cataldo o a la ministra Jara diciendo no, esto no es una dictadura. Bueno, el presidente le diría, lo siento. Claro, bueno, obviamente. Pero... Y saldría el Partido Comunista completo del gobierno. Entonces, esta construcción sísmica permite que haya flexibilidad y los ministros dan ese juego. Pero la flexibilidad en un partido como el Partido Comunista, a mí me parece que es un avance, me parece una cosa más bien positiva. Y hoy día, si uno escucha la declaración de la ministra Vallejo frente a las declaraciones de Carmen Hertz, cuando dice que Chile tiene menos libertad de expresión que Venezuela, la ministra es muy contundente. La primera pregunta que le hacen es, ¿usted está de acuerdo con la diputada Carmen Hertz? No. No. Y lo que dice después es, yo creo que la diputada tiene una información que yo desconozco, porque la información pública es que en el ranking de países con libertad de expresión, Chile tiene el lugar número 64 y Venezuela tiene el lugar 144. 30 puestos más arriba de Corea del Norte, que tiene el último lugar, que son 174. Entonces, uno se da cuenta que efectivamente hay una parte del Partido Comunista que entiende que si tú eres coalición de gobierno, un poquito de esta flexibilidad sísmica que menciona Matías es esencial. A mí me parece más preocupante la otra parte, esa parte que defiende a rajatabla una situación que solo ellos defienden, ni siquiera el Partido Comunista venezolano. ¿Cómo lo entienden? Porque hoy día hay gente desaparecida y líderes políticos desaparecidos en Venezuela hoy, no sé cuándo, hoy, con nombre y apellido, familias que dicen vamos lugar por lugar buscando a nuestras familias. Lo mismo que pasaba en Chile en la dictadura, buscando en los regimientos, buscando, que se rechazaban los recursos de amparo. Ocurre exactamente lo mismo. Y gente que fue víctima de esto no lo ve en otros países. ¿Por qué? Sí. Es como si existiera una deuda por parte del Partido Comunista chileno con el régimen de Maduro Chávez, porque es una sola continuidad. No hay, pero, hay matices con los liderazgos. Solo quiero recordar que el presidente Piñera le hizo guardia en el féretro de Hugo Chávez. Que Hugo Chávez no es lo mismo que Maduro. No es lo mismo, pero no hay solución de continuidad. O sea, lo iniciado por Chávez
ha ido simplemente evolucionando, agudizándose, pero no hay solución de cuesta continuidad. abajo en la rodada. Exactamente. Pero No. O sea, Chávez es responsable no de es lo que un está pasando. continuo único. Para mí sí. O sea, no es parejo. No es parejo. Pero no hay solución de continuidad. Ya. O sea, Chávez es responsable de lo que está pasando hoy día. Ya Sin ninguna duda para mí. Y la sensación que a mí me produce, sin tener obviamente ni un antecedente, pero yo veo como una suerte de dependencia del Partido Comunista respecto de Venezuela. No sé descifrarlo, no sé descifrarlo, pero es tal la lealtad que han mostrado con el régimen, porque es que es realmente llamativa, ¿no? La lealtad. A mí fíjate que me preocupa respecto de las distintas tonalidades dentro del rojo, porque obviamente no puede negarse el distanciamiento de los ministros comunistas de las declaraciones de Germán Hertz o de Lautaro Carmona, pero no hay ni un distanciamiento, hasta donde yo sé, de la declaración de la Comisión Política del Partido Comunista. Y tampoco, y ahí también me interesaría mucho la opinión de Paula, que conoce cómo se mueven las cosas dentro, pero tampoco yo veo, ¿cómo decirlo así? Sanciones no es la palabra que querría usar, pero no veo ni una reacción. Efectos. No veo reacciones, simplemente el presidente dice que hay una dictadura, los ministros se cuadran con el presidente, uno de los partidos originales de la coalición de gobierno, Prueba de Dignidad, el Partido Comunista, dice en la figura de su presidente, esto no es una dictadura, y no pasa nada. No pasa nada. Y lo que más me preocupa a mí no es tanto el nivel de las declaraciones, sino qué pasa abajo. ¿Qué pasa abajo? Porque evidentemente que la posición del Partido Comunista, que conocemos a través de las palabras de Carmen Hertz, Lautaro Carmona, la declaración de la Comisión Política, tienen que tener incidencia en el ejercicio del poder. Bueno, va a pasar a lo mejor en la próxima elección. Lo ha dicho Quintana, lo han dicho varios. Así no. No, pero ¿y cómo está influyendo en nuestras relaciones con Venezuela? Esa es mi pregunta. O sea, ¿cuánto Chile ha dejado de hacer en términos de seguridad, en términos de inmigración? ¿Cuánto ha dejado de hacer perjudicando a nuestra ciudadanía? Porque el Partido Comunista está ahí. No es algo que se vea, no es algo que se oiga, pero yo no puedo creer que con ese nivel de declaraciones en la superficie, en el fondo no esté pasando algo grave para el país. O sea, a ver, yo no tengo ninguna duda de que en términos de seguridad, por ejemplo, y de relación con Venezuela, hasta lo que fue la elección fallida que vimos hace un mes, el gobierno del presidente Boric ha sido particularmente tenaz, al punto de incluso sectores de la derecha ridiculizar al subsecretario Monsalve. Sí, por la firma de este... Diciendo, oiga, mire, ¿para qué va, antes de la elección, ¿para qué va a Venezuela si ese es un gobierno que no nos va a pescar? Y el subsecretario, institucionalmente, lo mismo en la Cancillería, haciendo esfuerzos que son elementales. Es decir, el esfuerzo que tú tienes que tener con un país es mantener, primero, los canales abiertos. Hasta que echaron al embajador, el gobierno siempre fue de la idea de mantener canales abiertos, porque si no, ¿cómo conversas? El puente será débil, pero hay puente. ¿Y cómo conversas con un país al cual tienes que devolver gente? Hoy día no podemos devolver inmigrantes ilegales que han cometido delito en el país. No se pueden devolver porque los aeropuertos no reciben vuelos comerciales. O sea, hay un problema mucho más severo. Entonces, en ese sentido, yo creo que no se topan las cosas ahí. Yo creo que el tope más complejo es hoy día, frente a una declaración presidencial preclara y muy rápida del presidente cuando dice, mire, esto no está bien hecho, esto es una dictadura que endurece el tono en la medida que pasan semanas, y en eso al Partido Comunista solo le queda cuadrarse detrás del presidente, independiente de lo que hacen con estas declaraciones. Pero mi sensación es que en ese sentido el gobierno ha sido como muy duro con decir, mire, aquí la decisión es mía. Y hoy día lo que no puede hacer el gobierno, sería bastante complejo, es de cara al año y medio que le queda, romper con una coalición. O sea, no será, y no será el presidente el que va a echar al Partido Comunista del gobierno. O sea, esto tendría que ser una declaración de una parte del Partido Comunista que dijera, la verdad es que no podemos seguir. Yo dudo que eso pase. No creo que pase. Eso no, Paula no tiene cara de suceder. Luis Silva, les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche en esta conversación de los temas públicos que tanto interés y tanta atención hay. Sí. Luis, muchas gracias. A ti, Matías, Paula. Gracias, Matías. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el domingo a las 11 con Constanza Santamaría del Estado Nacional. Buenas noches y gracias por venir.